Entre dos miradas, es interesante la vida de Gedeón, de la cual quiero hablarte el día de hoy. El llamamiento que Dios hace a Gedeón es maravilloso, es espectacular, pero es un proceso increíble que inicia tal vez allá en el capítulo 6 del libro de los Jueces, en el versículo 14 específicamente. Dios se le aparece y le dice: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Y después de que ha sido procesado por algunas circunstancias que le voy a comentar aquí en el desarrollo del sermón, en el capítulo 7, versículo 17, el mismo Gedeón timorato, el mismo Gedeón pusilánime, el mismo Gedeón que tenía temores y que luchaba con muchas cosas, dice en ese versículo, vuelvo y reitero, capítulo 7, versículo 17, dice: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. O sea que vemos un proceso increíble y una transformación entre esa primera escena allí en el versículo 14 del capítulo 6 y esa segunda escena del versículo 17, capítulo 7 del mismo libro de Jueces. ¿En qué consiste esto? Pues hay tres escenas que he encontrado muy puntuales y que en cierta manera evidencian el proceso que Dios hizo con Gedeón. Número uno, la primera escena aparece Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. En el capítulo 6, versículo 12 de Jueces dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón estaba pasando por una situación de temores, de miedos, de inseguridades, por todo lo que venían viviendo, por todo lo que los amalecitas le estaban provocando y causando a ellos. La gente se escondía, se llevaban los cultivos, no había que comer, era muy difícil poder entender cómo Dios estaba llamando a este joven. Y es que sin duda el miedo hace estragos, el miedo nos confronta con la fe original nuestra, el miedo nos confronta con el llamado que tal vez tengamos, el miedo nos confronta también tal vez con nuestro origen o con nuestro antepasado, con nuestra historia. Y es la primera escena que se desarrolla en la vida de Gedeón. Dios confronta a Gedeón. La primera escena es entonces la confrontación para que Gedeón entienda que tiene que dejar sus temores, que tiene que dejar sus miedos y entregarse completamente en las manos de Dios para servirle. La segunda escena que me parece muy interesante, después de que Dios ya le hace un llamado específico allí a Gedeón, aparece en el capítulo 6, versículo 18, volvemos del libro de Jueces, claro que sí, donde dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Está hablando Gedeón al ángel de Jehová que se le aparece: y saque mi ofrenda, dice él, y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Es la respuesta del ángel de Jehová. Pero es interesante porque de ahí en adelante nos damos cuenta que la ofrenda que trae Gedeón es un caldo en un tazón, es la espaldilla de un cordero, es algo aparentemente pequeño, pero es la ofrenda que él quería ofrecer a Dios y que evidentemente Dios la acepta. Pero en los versículos subsiguientes nos damos cuenta de que Dios le pide a Gedeón una ofrenda mucho más grande, mucho más fuerte. Le pide el segundo toro, que era el reproductor, le pide que destruya todas las imágenes que habían en la casa de su padre, y esto ya es algo de otro nivel, es algo de otro calibre. Así que es interesante. Podemos concluir aquí en esta segunda escena, que es una escena en que Dios comisiona. La primera escena es confrontación, pero la segunda escena es una comisión. Dios comisiona a Gedeón pidiéndole una ofrenda que excede tal vez sus fuerzas, excede tal vez su conocimiento y su relación con él mismo. Y es bien interesante, no hablo solamente de temas económicos, pero muchas veces Dios pide algo que va más allá de nuestras expectativas y más allá de lo que queremos ofrecer para él. Y es que no es nuestra ofrenda, es la ofrenda que Dios nos pide. No es nuestro sacrificio, es el sacrificio que Dios nos pide. Él le habla a Gedeón y prácticamente le dice: muchacho, te mostraré el sacrificio que se requiere para servirme a mí. Y es allí donde Dios lo comisiona. Bien, la tercera escena que yo veo en la vida de Gedeón está en el capítulo 6, versículo 36, que es una escena bien interesante.
donde él comienza diciéndole a Dios y de la siguiente manera, dice el texto: y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Ya Gedeón ha sido llamado por Dios, ha habido un proceso de selección maravilloso en la vida de él, donde hay cosas que Dios ha quitado de una manera tremenda en su vida, pero él todavía sigue pidiendo confirmaciones a Dios. Ya era un líder, ya la gente lo seguía en cierta forma, en cierta manera, pero él sigue pidiendo confirmaciones a Dios, y eso lo hace a través de la famosa escena de El Vellón. Entonces, creo firmemente de que Dios nos ha llamado a grandes cosas, y a veces nace en nosotros pedir confirmaciones que sinceramente no tienen sentido. Si Dios te ha llamado realmente a hacer algo grande para Él y estás seguro de eso, ¿para qué pedir confirmaciones de algo que ya está en la voluntad de Dios, algo que ya Dios habló? Si por ejemplo Dios te está llamando a que vayas y prediques su evangelio, eso está escrito, está en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso en Hechos está la gran comisión. No tienes que pedir señales sobrenaturales ni algo especial para poder ir y predicar el evangelio. Gedeón está pidiendo señales aun cuando ya la gente lo seguía, ya estaba posicionado como líder, pero él todavía, seguramente en el fondo de él, tenía muchos temores. Así que la tercera escena es comprobación humana. La primera escena, para que recordemos un poco, tiene que ver con la confrontación. La segunda escena tiene que ver con la comisión. La tercera escena es la comprobación, y esta comprobación supuestamente de Gedeón era tratar de comprobar por medios humanos asuntos divinos, y eso no funciona así, de esa manera, de esa forma. La cuarta escena en la que encuentro en la vida de Gedeón podríamos llamarle la escena de la confirmación. Esta confirmación divina también viene a través de un suceso bien curioso, bien interesante. En Jueces 7:9 dice la Biblia de la siguiente manera, dice: aconteció que en aquella noche Jehová le dijo, hablando de Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Él desciende, tiene temor. Dios le dice que quien conoce el corazón realmente de Gedeón, y le dice: desciende con Fura a tu criado, si tienes temor de descender. Él le pide a Fura, su criado, que lo acompañe. Llegan a los puestos de avanzada del ejército enemigo, y en cierta forma él comienza a escuchar un sueño que un soldado le está comentando al otro con relación a un gigantesco pan de cebada que de repente viene rodando y derriba la tienda de ellos, de arriba hacia abajo. Y el otro soldado, que parecía tenía dotes de interpretación, le dice: esto no es más que otra cosa que la espada de Gedeón, que va a ir en contra de nosotros y nos va a derrotar. Así que cuando Gedeón escucha el sueño y escucha la interpretación, entiende que Dios está con él, y le dice a su siervo: levantémonos, vámonos de aquí, porque Dios nos ha entregado en nuestras manos a este ejército enemigo. Y es bien interesante, porque allí llega él, reúne el ejército, lo distribuye en 3 grupos, los 300 valientes. Él se hace al frente de uno de uno de los grupos, y les entrega trompetas, teas o cántaros con teas ardiendo, mejor dicho, dentro de sí. Y no tienen que hacer absolutamente nada, solamente Gedeón les guía cómo tienen que hacer. Van a hacer sonar la trompeta y luego van a romper los cántaros con las teas ardiendo dentro de sí. Entonces, cada uno de estos elementos que Gedeón le entrega tenía un significado especial y maravilloso. Las trompetas significan autoridad, las teas es realmente la luz de Cristo, la luz de Dios, y los cántaros es nuestra vida. Cuando se rompen los cántaros, ellos levantan las teas y suena la trompeta, evidentemente, de una manera precedente, y ellos se confunden, el ejército enemigo se confunde, se matan unos a otros y logran la victoria. Es interesante esto en la vida de Gedeón. 3 escenas impactantes. Gedeón llega a ser el líder que Dios quiso que fuese, pero primero tuvo que pasar por una escena de confrontación, luego tuvo que pasar por una escena de comisión, tuvo que pasar por una escena de comprobación, y finalmente viene la escena de la confirmación. 4 escenas importantes que evidentemente dan a entender el proceso que Dios tuvo con Gedeón. Un gran abrazo.